Continuamos con Oceana, director de campaña, señor Cristóbal Correa. Por favor. Muchas gracias, Presidenta. Mientras carga la presentación, voy a poner el temporizador para intentar no pasarme en los tiempos. Eh, Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de poder exponer acá. Como bien dijo usted, Presidenta, mi nombre es Cristóbal Correa, yo soy director de campaña de Oceana Chile, y también soy el único abogado de la oficina, así que todas estas discusiones que tienen que ver, como vamos a ver, me voy a concentrar más en lo que es institucionalidad ambiental, me tocan a mí analizarla, entonces por eso me tocó a mí esta vez participar de esta discusión. Eh, Sé que la Secretaría siempre se encarga, a quien también aprovecho de agradecer, de imprimir y pasarle estas láminas a ustedes, pero siempre es bueno explicar quiénes somos. Nosotros somos Oceana, somos una organización internacional que, como bien se desprende de nuestro nombre, nos dedicamos exclusivamente a proteger el océano y hemos estado trabajando en Chile desde el año 2003. Hace ya un buen tiempo, impulsando distintas políticas públicas, sobre todo en temáticas de protección de ecosistemas marinos, en temas de fortalecer la sustentabilidad de la pesca y también enfrentar la contaminación marina, sobre todo por temas de plástico. De hecho, nuestro lema, nuestra frase que se usa más en Estados Unidos que en Chile es que nuestro objetivo es salvar el océano para alimentar el mundo. Creemos que no hay un mundo sano sin un océano sano, por lo que siempre nos hemos concentrado en ello. Importante, esto también lo voy a pasar rapidito para ya concentrarme más bien en los temas que convoca esta comisión. Nos financiamos principalmente mediante fundaciones filantrópicas de Estados Unidos y Europa. En la presentación ahí hay algunas de las que nos financian, todas ellas porque creen en la misión que hacemos. Y bueno, también como parte de nuestro compromiso con la transparencia, nosotros impulsamos media transparencia, entonces lo mínimo que puede ser es ser transparente. También publicamos toda esta información en nuestra página web, así que quien tenga dudas, lo invito a revisar en nuestra misma página web y ahí está toda la información de cómo nos financiamos. Entrando ya al proyecto, si bien la invitación pedía referirse a temas específicos y hacer recomendaciones más bien específicas, que es lo que vamos a hacer a continuación, sí tenemos que dejar en claro que consideramos que este proyecto tiene cambios sustantivos a la institucionalidad ambiental en Chile. Todos los artículos que hacen referencia a modificaciones de la Ley 19.300, Ley 21.600, Ley 20.600, que esas son la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley de Tribunales Ambientales y la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, además de los otros artículos que hacen referencia a un proceso de indemnización en caso de anulación del permiso ambiental. Creemos que significan retrocesos importantes y que debilitan bastante la institucionalidad ambiental en Chile. Así que queríamos partir diciendo eso. Eh, ¿Y por qué esto es complejo? Es bien complejo porque la institucionalidad ambiental, la política ambiental en Chile se ha construido de manera bien transversal y de manera estatal. O sea, no es una política que responda específicamente a la agenda de un gobierno u otro. Y hay ejemplos muy variados de eso. Si uno agarra la tramitación de la ley del SBAP, lo mencionaba por su intermedio presidenta Sara Larraín en su presentación, fue una tramitación que duró más de 10 años, impulsado por más de tres gobiernos. Todo lo que ha sido la política para combatir el cambio climático también ha trascendido gobiernos. La política ambiental en Chile generalmente está muy bien vista a nivel internacional por eso mismo, por la transversalidad de la misma y porque hay cierto consenso en que tenemos que ir avanzando. Y de hecho, si uno se va, no es la idea, bueno, hacer una especie de clase de historia o analizar toda la historia de la política, pero el inicio de la política ambiental que parte con el presidente Elwin, después tiene un impulso muy grande después de que la OCDE hace un informe de recomendaciones para que Chile pueda ingresar a ella. O sea, la creación de el Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de los tribunales ambientales, ahora del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, o sea, organismos
técnicos que se dedican a materias ambientales específicas, nace porque la OCDE le dice a Chile que debería impulsar ese tipo de cambio. Por lo mismo, cualquier modificación a ellos, cualquier modificación grande, creemos que requiere un análisis detallado y cuidadoso, porque también, como bien usted sabe, Presidenta, ambiental, a veces se dan discusiones bien complejas. Sin ir más lejos, durante la campaña presidencial pasada de la administración, o sea, de quién, para quién iba a tener esta administración, se discutió mucho respecto a un proyecto específico de hidrógeno verde que podía generar problemas con un observatorio en el norte, y eso genera discusiones complejas y difíciles de descifrar. Y al final el sistema está pensado para asegurarnos que cualquier proyecto de inversión que se realice en Chile no genere impactos irreversibles para el futuro. Ese es un poco el término central. Entonces, claro, el ejemplo, bueno, de esto, de este proyecto en específico, finalmente se desistió la empresa, pero demuestra muy bien eso. Esto no es algo blanco y negro, sino que son discusiones bien complejas a veces y el sistema es necesario que haya un sistema que nos asegure que, bueno, que los proyectos tengan ciertos estándares. Y sin ir más lejos, eso es algo que muy bien sabe este mismo Congreso, porque hoy en día el Congreso Nacional, independiente de las críticas o de lo de acuerdo que uno esté con ello, está tramitando dos reformas importantes a la misma institucionalidad ambiental que a veces chocan con las medidas que vienen acá. Entonces, son reformas que se presentaron bajo la administración pasada, que este mismo gobierno ha tomado, ha hecho indicaciones y sin entrar a decir si uno está de acuerdo o no, demuestran que estas políticas son transversales. Entonces es complejo que las discusiones no tomen el tiempo necesarios para equilibrar los distintos intereses que se dan en estas temáticas. Ahora, habiendo dicho eso, disculpe, usé la mayoría de mi tiempo, no, todavía me queda harto, pero usé harto tiempo en esto. Nos vamos a concentrar en tres temas que nosotros vemos como críticos, que pueden generar eh, sobre todo efectos indeseados en la institucionalidad ambiental y al final en la protección del medio ambiente del país, pero no solo de la protección del medio ambiente, sino que incluso de la salud de la gente que están en este proyecto de ley, que los resumimos usando tres términos. El primero es un procedimiento de evaluación express y hay un artículo transitorio asociado a él. El segundo es la limitación a las medidas cautelares que pueden dictar los tribunales ambientales. Y el tercer punto que vemos como crítico es este sistema nuevo que se crea de indemnizar a titulares que por razón judicial ven anulada su resolución de calificación ambiental. Respecto al primer punto, esta evaluación, entre comillas, express, que es esta ley crea una nueva forma de ingresar al sistema que es voluntaria. Es importante decir que exista un proceso voluntario, acotado y expedito no es algo negativo per se, y eso es bien importante decirlo. El problema es algunos límites y reglas que vienen asociados a él. ¿Por qué? Porque lo que se busca al crear este sistema es que los titulares ingresen sus proyectos mediante esta vía, ¿verdad? Y con eso bajar la cantidad de interacciones entre el Estado y el titular, porque el sistema funciona como el titular presenta el proyecto y eso se va al Estado que va haciendo comentarios. Y este nuevo procedimiento, la idea es limitar ese espacio y establecer ciertos límites para que sea un procedimiento más ágil. Y eso en términos generales no es algo complejo, el problema es algunos límites que vienen asociados que están más bien en el articulado específico de cómo está redactado. Y se generan ciertas dudas que creemos que pueden significar efectos a largo plazo bien complejos. Y lo primero, bueno, hacer el análisis de que en este proceso, al limitar las rondas en que el Estado le responda al titular o le hace observaciones y el titular responde dichas observaciones, no necesariamente va a significar que los procesos, la duración de los procesos de evaluación ambiental se acorten. ¿Por qué? Porque el principal problema, que eso está en el segundo punto, que tenemos hoy en día es que los proyectos que ingresan al sistema son suspendidos por mucho tiempo. Y esa suspensión es a petición del titular.
Y ahí, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque el proceso funciona de que el titular presenta su proyecto, dice, Estado, este es mi proyecto, estos son los impactos que va a generar, usted evalúelo. El SEA agarra el proyecto y lo manda a los distintos organismos públicos con competencia ambiental, los que conocidos como OAECAS, en ambiental todo tiene sigla, y ahí la DGA, por ejemplo, se va a pronunciar respecto a las temáticas de agua, la CONAF respecto a las temáticas forestales y así, en sucesivo. ¿Qué ocurre? Que después de que los organismos públicos hacen sus solicitudes, sus respuestas, sus aclaraciones, rectificaciones o enmiendas, se le da al titular un documento que tiene que responder. Ese documento se llama Ixara. Y lo que ocurre es que normalmente cuando el titular recibe ese documento pide suspender el plazo de evaluación. ¿Por qué? Por tener tiempo para recopilar la información que fue solicitada por los organismos del Estado. Eh, entonces, mientras no se ataque esa lógica de suspensiones, los procesos no se van a cortar. Y de hecho, uno ve más bien como en comunicaciones, en medios de comunicación, que se hace la crítica de que el proceso de evaluación ambiental es muy largo, que hay proyectos que están muchos años, pero si uno lo ve, la ley y el reglamento, tiene un plazo bastante acotado para el proceso que está a cargo del Estado. Son 120 días en el caso de un estudio de impacto ambiental, que se pueden alargar en 60 días, o sea, quedan 180. Y en el caso de declaraciones de impacto ambiental, que son más del 90% de los proyectos que se evalúan en Chile, son 60 días que se pueden alargar 30, o sea, son 90 días administrativos que se cuentan de lunes a viernes. Ahora, si a eso nos le sumamos las suspensiones que pide el titular, con eso nos encontramos con que los estudios de impacto ambiental duran 900 días y las declaraciones 310. Entonces, el problema no es el plazo del Estado, el problema es el plazo que están suspendidos los proyectos. ¿Y cómo podemos atacar eso? Asegurando que los proyectos que ingresen los titulares sean completos. Porque finalmente ese es el problema. El Estado tiene que solicitarle toda la información para que el titular arregle el proyecto en el camino versus el que ingrese un proyecto más bien potente y bien trabajado. Eh, por lo mismo creemos que esta evaluación ambiental express, si bien que exista no es algo malo, no va a generar el efecto que se cree que va a generar. Lo otro, esta evaluación tiene una limitación a la facultad que tienen los organismos del Estado para solicitar información. Dice que solo pueden pronunciarse respecto a lo que dice el titular. Eso creemos que es bien complejo porque puede validar elusiones. No hay que hacer reglas generales de casos específicos, pero siempre es bueno ejemplificar con casos concretos. El año 2024 hubo un proyecto que ingresó a evaluación ambiental y que venía con un comentario que no se eliminó en una foto que era un ave, y ese comentario decía, se sugiere eliminar esta foto porque esa ave tiene una categoría de protección. Entonces, también es complejo que el Estado no pueda revisar cosas que quizás el titular deliberadamente eliminó del proyecto que ingresa a evaluación. Y lo que más nos llama la atención es que hay un transitorio asociado a esta modificación que faculta al presidente a hacer este proceso como obligatorio en base a un decreto con fuerza de ley, lo que creemos que es extremadamente complejo porque tampoco hay algún criterio para hacer una debida evaluación de cómo va a funcionar este nuevo sistema. Respecto a las medidas cautelares, el proyecto lo que plantea es que una medida cautelar dictada por un tribunal ambiental que sea la paralización de una obra no puede durar más de 6 meses de pleno derecho. Y eso creemos que es bien complejo, si bien nos encantaría que los tribunales ambientales, los procesos no duraran 6 meses o duraran ojalá menos. En la práctica, los procesos en los tribunales ambientales están durando entre 1 y 2 años. Y una medida cautelar así se dicta solo en casos extremadamente graves, como podría ser el socavón que ocurrió en Tierra Amarilla el año pasado o antepasado. Entonces, que haya un plazo perentorio de 6 meses en que va a extinguirse esa medida cautelar puede significar un riesgo o una afectación grave al medio ambiente o a la salud de la población. Entonces, es algo que creemos que hay que revisar. Y por último, respecto a la indemnización por la RCA anulada, a nosotros nos preocupa, nos sumamos a lo que comentaba la primera expositora, Sara Larraín, por su intermedio presidenta, pero a nosotros también nos preocupa porque creemos que esto genera una presión importante sobre los tribunales.
estableciendo una especie de presión tácita, no directa, una presión indirecta a no anular RCAs cuando hayan ilegalidades que son bien graves, porque esto generaría un impacto económico sobre el fisco y eso al final tensiona la independencia judicial y el principio de separación de poderes. Pero además, también creemos que esto puede generar el efecto contrario al que se busca, que es que también se alarguen más los procesos de evaluación ambiental. ¿Por qué? Porque un funcionario público que tiene que evaluar un proyecto, si sabe que cualquier ilegalidad que cometa en el proceso de evaluación después puede significar que el fisco tenga que indemnizar a la empresa, probablemente se va a asegurar por mil de que no haya ninguna ilegalidad y eso va a tener un aumento de plazo posiblemente. Em, Sé que ya tengo el tiempo, así que voy a ir cerrando, Presidenta. La principal recomendación que tenemos nosotros como SEANA es que eh, para tener este tipo de discusiones hay que tomarse el tiempo porque son discusiones técnicas, políticas y generan efectos no solo jurídicos y ambientales, sino que también institucionales. Entonces es importante tomarse el debido tiempo para analizar cuáles van a ser los efectos de las normas que se modifican mediante este proyecto de ley que creemos que lamentablemente en este proceso de discusión no se ha dado. Respecto a la evaluación ambiental express, esto lo voy a listar súper rápido, queda el documento y va a quedar en el informe. Creemos importante que se sume una limitación a los plazos o a las posibilidades de suspensión que tienen los titulares. Creemos que se tiene que suprimir el artículo transitorio que permite la modificación mediante decreto con fuerza de la ley. Creemos que es algo que se tiene que discutir en detalle. Creemos que es importante no validar posibles elusiones y también se podrían analizar posibles exenciones de ingreso a este tipo de procesos. Respecto a los de las medidas cautelares, creemos que es importante eliminar el plazo máximo de los 6 meses. Se puede mantener el proceso de revisión y reclamo ante la Corte de Apelaciones, pero ese plazo de 6 meses máximo creemos que hay que eliminarlo. O alternativamente incorporar alguna exclusión en casos de daño irreparable o riesgo para la salud. Y respecto a la indemnización, también planteamos ojalá suprimir este proceso de indemnización y si se mantiene, bueno, hacer bien la discusión y establecer reglas claras respecto a límites o reglas para acreditar los montos máximos, los gastos y cómo operar este sistema que creemos que hoy en día no está muy bien explicitado. Bueno, esas son otras materias, pero dado por el tiempo voy a dejar hasta aquí la presentación. Quedo muy atento a cualquier pregunta, Presidenta, y muchas gracias.